que hay es este que está aquí, es estriado. Se llama el músculo constrictor del vestíbulo. Ya es estriado. Es un músculo que va a hacer que el vestíbulo se cierre. ¿Cuándo creen que el vestíbulo va a hacer esto? Cuando hay una penetración. De la circulación. Cuando el órgano genital está adentro, como que lo atrapa. ¿Sí? Para que lo atrapa allí. Entonces, el músculo constrictor vestibular y aponeurosis, esa es la estructura del vestíbulo. Mucosa, músculo constrictor vestibular, aponeurosis. Y entre el músculo constrictor del vestíbulo, vamos a encontrar las glándulas, ¿sí? Este no es de acá, es este el músculo, las glándulas vestibulares mayores, ¿sí? Es decir, que al vestíbulo van a llegar glándulas que van a mantener lubricado al vestíbulo, ¿sí? Y vamos a tener por aquí, hay que buscarlas, tienen que sacar todo este mantequero de aquí, que les puse tarea el otro día, no sé si lo hicieron, y por aquí van a estar las glándulas vestibulares mayores, ¿sí? Pues, ¿qué hacen estas glándulas? Mantienen lubricada el vestíbulo. Y vamos a tener las glándulas vestibulares menores. A ver si cortamos este vestíbulo, si me dan un bisturí, y cortamos bien este vestíbulo. Hay que abrir mucho. La llegada del meato, ¿sí? Vamos a meterlo por la uretra para que lo vean allá, cómo llega. ¿Sí? No. Vamos a poner, por favor. Está bien. Si tuviera el fresquito que tenemos, lo sacamos, acuérdense que lo tienen que sacar, deberían de sacarlo hoy. Si es que hay que preguntar si va a haber labores. Si no, lo sacarían hoy para que lo estudien bien mañana. Chao. Déjenme primero pasar por la uretra para que vean la... Lo que pasa es que ya formalizado se dificulta ya. Ahí está el meato. Ahí está el meato urinario. O sea, acá donde llegó, ahí está el meato urinario externo, ¿sí? Este ya es el vestíbulo. Quiere decir que aquí está, esto es himen. Denme la pincita, esto es himen. Esto es himen, ¿sí ven? ¿Qué era el himen? Era la estrechez de la mucosa vaginal. Cuando termina la vagina, eso es el himen. Sí, la estrechez. Sí. No hay ninguna membranita, ninguna capita, ninguna nada, no, solamente una estrechez de la, ¿sí? Y ahí a quién tenemos, al meato urinario. Dixon, ven a ver, ¿dónde estás, Pablo? Pablo, yo digo que tú estés aquí porque necesito que me ayudes con ellos, ¿sí? Ahí quién está, el meato urinario externo. Ahora, ¿cómo lo corto? Este lo puedo cortar mejor para mirar. No corté por el lado ventral, corté por el lado lateral. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué pasa con el meato? El meato no es un agujero como tal ahí. El meato está escondido en un fondo de saco. Un fondo de saco que se llama divertículo suburetral. Es un fondo de saco. ¿Sí? ¿Cómo llaman? ¿Ven el fondo de saco? Ahí está como un fondo de saco, ¿sí? Ahora, esa es la primera traba que tiene el inseminador, porque hay un fondo de saco y tapado está el divertículo, está el meato, ¿sí? Entonces, ¿qué es el divertículo suburetral? Un fondo de saco que me tapa el meato urinario externo. Definición de ¿dónde se localiza? En el vestíbulo vaginal. Saco se llama divertículo suburetral, es un fondo de saco que me tapa al meato urinario. ¿Por qué es la primera traba del inseminador? Dígame.
¿Por qué es la primera traba del inseminador? Tiene que darse cuenta, porque si no le envía por... Porque el inseminador, en vez de pasarla por la vagina, va a perforar el divertículo. Y como anda, está ahí apurado y tal, va a perforar el divertículo. Entonces tiene que tratar de pasar, de primero subirse a la vagina, no tiene que pasar por aquí, no pasar a la vagina, luego tratar de no meterse por el, no perforar el fornix, ¿sí? Entrar por la luz del cervix, pasar los 3 anillos y depositar. Es más dificultoso, en la cerda no pasa eso, en la perra tampoco pasa eso. Es más dificultoso en la vaca porque los espermatozoides deben llegar al útero. En la perra son depositados, los dejan en la vagina nomás. ¿Sí? En la cerda, el cerdo, normalmente, como él tiene un pene muy delgado, muy fibroso, los espermatozoides son dejados en el útero. O sea, pasa, pero no tiene anillos, el cuello no tiene anillos. Los únicos anillos que tienen son la vaca. La única que tiene anillos, ¿sí? Entonces eso sería la vagina, definición de la vagina, ¿cómo la definimos? ¿Cómo la definimos a la vagina? ¿Ah? Un tubo que forma el canal del pato, extendible. ¿Cuál es la estructura de la vagina? Primero, siempre en orden, la capa externa, una mitad serosa y una mitad densa. Luego y luego ¿qué pasa con la mucosa? Forma muchísimos pliegues. ¿Y qué más hace la mucosa? La parte caudal se estrecha, los pliegues formando el himen. Muy bien. ¿Dónde se localiza la vagina? En la cavidad pelviana entre ¿quién y quién? Entre la uretra, la vejiga y uretra y a la pared de la cavidad, la parte dorsales 50, o sea, ella está en medio del recto y la uretra. Fácil, porque la vejiga porque está encogida, pero la vejiga una vez llena, entonces se va para eso, está debajo se va para allá, ¿sí? Aquí parece que estuviera dorsal a la vejiga, ¿sí? Probable. Entonces ahora, el vestíbulo, ¿qué era? Era un espacio común para el tracto reproductor, que es la vagina, y el urinario, ¿sí? ¿Qué hay? Lateralmente vamos a encontrar unos agujeritos muy chicos que ya aquí se han dañado, que llaman los canales de Gardner. Y los canales de Gardner que se van debajo de la mucosa son remanentes de lo que una vez fueron los conductos de Wolf, creo, ¿no? De Wolf, ¿o de qué? O de Müller, ¿de quiénes eran? De Müller, ¿sí? Que fue un útero anterior, ¿sí? Luego los conductos de Müller, en embriología. Ya no funcionan para nada, pero fueron como que remanentes embrionarios. Y también se encuentran un par de agujeritos que tampoco los veo, o sea, están laterales al meato, ustedes sí los tienen en su dibujito, y esos agujeritos serían la salida de las glándulas vestibulares mayores. ¿Para qué sirven las glándulas vestibulares mayores? Para tener lubricado. ¿Por qué tiene que tener lubricado el vestíbulo? por la penetración. Claro, para evitar daños en la mucosa por el roce y todo. Y eso sabemos que no hay fricción en el caso de los bovinos, no hay fricción, ¿cierto? Solo era por diferencia de temperatura, ¿verdad? Una vez que ingresaba sentía una temperatura diferente y era así, a tal punto que las vaginas artificiales que le hacen a los toros para sacarles están con la temperatura que necesitan para los utilizan y ya ellos ya, ¿sí? Los estimulan con una vaca, por supuesto, ¿sí? Tiene una vaca mecánica ahí, e inclusive algunos perritos para hacer esto no necesitan mucha estimulación, algunos medio los tocas y vas a visitarlos, vas a visitar a la amiga y se te cuelgan encima de los brazos, algunos, ¿no es cierto? Otros no, otros untan de una hembra en celo algodoncitos que tiene guardados las personas que trabajan en reproducción, unos algodoncitos untados de una hembra en celo, le ponen al perrito, le comienza, si es que no tenemos una hembrita por ahí que lo estimule, ¿cierto? Entonces él se estimula y luego, bueno, se produce pues ya toda la maniobra que utilizan para reproducción de los perros.
y en este caso, entonces el vestíbulo, ¿qué es lo que tiene? El vestíbulo tiene una mucosa que tiene glándulas. Van a llegar las glándulas vestibulares mayores a la lateral y las menores en el piso. ¿Qué hay entre el músculo y la mucosa? Hay un cuerpo esponjoso. O sea que tenemos un cuerpo esponjoso. ¿Qué pasa con los cuerpos esponjosos? Absorbe. Se llenan de De sangre. vasos sanguíneos. ¿Sí? Se llenan de sangre. O sea, ya tenemos cuántos cuerpos esponjosos. En la hembra tenemos uno en la nariz, ¿se acuerdan? En el tabique nasal, en el trigémino gomeriano, ¿recuerdan? Y en el tabique y trigémino gomeriano tenemos un cuerpo esponjoso, la esponjoso, ¿cierto? Era cavernoso. 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 Ambos se llenan. Sabemos que la diferencia entre el uno y el otro es la cantidad de tejido elástico. ¿Sí? Tenemos entonces, ¿aquí qué tenemos? ¿Cavernoso o esponjoso? Esponjoso. Cuerpo esponjoso. Pero leíste que dice esponjoso. Un cuerpo esponjoso, ¿sí? Ya, y en el macho lo tenemos, ¿dónde? Desde el bulbo de la uretra, ¿sí, verdad? Tenemos un cuerpo esponjoso hasta el glande, ¿verdad? Alrededor, ¿ya? Vamos a ver que en la hembra va a haber otro cuerpo esponjoso, ese va a estar en los pezones. ¿Sí? Entonces, están todos relacionados, excepto el del tabique, todos relacionados con las hormonas. El del tabique no, pues el tabique es cuando hay, bueno, las vacas no les da esa gripe ni esa rinitis. Los terneros sí van a sufrir de eso, ¿verdad? Pero ellos no están sonando la nariz como para que se hinche. Es a nosotros que estamos ahí sonando y moviéndonos porque pica, porque entonces se hincha y se tapa la nariz, ¿sí? Se tapa y hay que respirar por la boca, ¿sí? Bueno, entonces eso respecto a, entonces ¿qué más hay en el vestíbulo? Tenemos la mucosa con glándulas vestibulares, tenemos la llegada de la vagina y la llegada del meato urinario, de la uretra, que se llama meato. Tenemos un cuerpo esponjoso entre la mucosa y el músculo. Tenemos un músculo que se llama constrictor vestibular, ¿sí? Tenemos el músculo constrictor del vestíbulo. Y la ponemos. Si limpiamos bonito, lo vamos a encontrar aquí. Sí, aquí, creo que este es el músculo constrictor del vestíbulo. Y en medio de este músculo debe estar la glándula vestibular mayor, ¿sí? Debe estar la glándula vestibular mayor. Ubicadas en las paredes de la de 3 centímetros de largo y 1.5 Aquí el músculo de tránsito, ¿qué es? Bueno, esto tienen que buscar por aquí. Doctora, ¿verdad que las glándulas vestibulares mayores y menores lubrican ambas, verdad? Sí. Porque una se encuentra en la pared lateral Las mayores están en las lados, las menores y en el piso En el piso. Creo. Todas las celulares están en el piso. Hay que buscarlo bien. El elevador del ano. Cérvico, cuello uterino. Quiere probar tu izquierdo. Hay que buscarlos bien, porque están por acá. Hay músculo. ¿Qué tenemos? Ahora, ¿qué más hay en la vulva? El clítoris está en el vestíbulo, ¿verdad? ¿Cierto? O cuando hablamos de la vulva, ¿dónde describimos? Bueno, la vulva. ¿Entonces la vulva qué es? ¿Cómo la definimos a la vulva? Como la hendidura. ¿Qué dice la definición de la vulva? Un orificio externo. Es el orificio externo, ¿sí? Es la hendidura que me introduce hacia el vestíbulo vaginal, ¿verdad? Hacia el vestíbulo vaginal, que está formado por una piel delicada, semejante a la de los labios, que tiene un mechón de pelos, que tiene dos comisuras, dorsal y ventral, formada por dos labios. No hay, como en las hembras, como en las mujeres, labios
mayores y menores, solo hay un solo par de labios, así que son los labios vulgares, ¿sí? Que tiene una piel delicada, que tiene glándulas, ¿cómo es que llaman? Glándulas, bueno, que es grasa, ¿cómo se llaman? Las glándulas sebáceas. Glándulas sebáceas, que tiene dos comisuras, una dorsal y una ventral, y en la ventral hay un mechón de pelos, ¿sí? Hay un mechón de pelos, tiene el músculo, ¿cómo se llama el músculo? Constrictor. La vagina. ¿Se llama cómo? Constrictor vulvar. Constrictor vulvar, ¿qué dice? ¿O qué se llama el músculo? Músculo estriado, que es el constrictor de la vulva. Constrictor de la vulva, es un músculo estriado, ¿sí? Que cierra y puede abrir la vulva, ¿sí? ¿Sí? Constrictor de la vulva. ¿Y qué más tiene? Y aponeurosis. Ya cuando hablamos de músculo estriado, hablamos ya de aponeurosis o de fascias. Fascias. Ya no hablamos de serosa, ya no hablamos de adventicias. Cuando hablamos de músculo estriado, ya lo que está por fuera son fascias, que es lo que me separa un músculo de otro. Es decir, que nosotros vamos a encontrar aquí este músculo estriado, el músculo constrictor del vestíbulo, que es otro músculo estriado, ¿sí? Y a 2 centímetros o a 2 centímetros y medio más o menos del borde ventral de la vulva, o sea, de la comisura ventral de la vulva, encontramos una fosa que se llama la fosa clictórica. Es la fosa clictórica y ahí se ve una pequeña proyección que se llama el clítoris. Y el clítoris, lo que se alcanza a apreciar del clítoris no es más que el glande de un pene atrofiado. ¿Sí? O sea, ¿qué es el clítoris? Es un pene atrofiado. Tiene todo lo que tiene un pene. Ligamentos que tiene, ¿cómo llamaban los? ¿Cómo llamaban lo que tenía el pene? No, los que me formaban el pene, ¿cómo se llamaban? Los dos que venían desde las tuberías isquiáticas, ¿cómo se llaman? Pilares, que se pegaban en las tuberías isquiáticas. Aquí se prendían los pilares, aquí están prendidos. Tanto los pilares del pene como los pilares del clítoris. Es decir, que el clítoris, lo pequeñito que se alcanza a ver allí, que a veces es 1 centímetro, 2 centímetros, no es más que el glande. Es decir, que este clítoris es grande, es grueso, es grande porque es un pene que va aquí tienen que buscarlo, es un pene que tiene cuerpo cavernoso, tiene pilares y los pilares formaban el cuerpo cavernoso. ¿Qué es lo único que lo diferencia con el pene de los machos? Que no es reducción. No, ¿La función? sí se ve, Sí se ve. el cuerpo cavernoso. ¿Qué no hay? ¿Qué tiene el pene? Díganme qué tiene el pene. Tiene uretra. ¿Qué sería lo único que no tiene? Uretra, o sea que no tiene un cuerpo esponjoso. Lo único que no tiene es uretra. Tiene todo lo del pene menos uretra. Y tiene un prepucio, lo que lo tapa, pero ya este prepucio que lo tapa, que tapa el glande, es un prepucio hecho de mucosa. No como el prepucio del macho, que era hecho de... ¿Quién formaba el prepucio? ¿Quién formó el prepucio del macho? La piel. Este muchacho, por Dios. La piel, era una invaginación de la piel. Recuerda que la piel se introdujo y me formó una invaginación que me formó la bolsa prepucial, ¿verdad? En este caso, el prepucio del clítoris no está hecho de piel, está hecho de mucosa. La mucosa tapa a eso. Lo único que se alcanza a ver se llama el glande del clítoris. Y es un pene atrofiado que tiene un cuerpo cavernoso. ¿Sí? Eso respecto. Ahora, ahí habría que revisar bien aquí. Cuando miremos bien, lo abrimos bien, pero ahí está la fosa y lo que se ve ahí pequeñito, miren. Es relativamente chico, chiquitito. Esto es el glande del clítoris. ¿Sí? Y yo creo que en la vaca no debe funcionar tanto como funciona en otras especies. Porque si esto no funciona si el coito, la eyaculación del toro no funciona por fricción, ni el cuerpo cavernoso se ha de formar mucho, ni menos el cuerpo esponjoso, ni menos el cuerpo cavernoso del clítoris, ¿verdad? Debe haber un proceso hormonal, hay un proceso hormonal en la hembra que acepta al macho. Y es esa LH que me hace que me desencadene la ovulación. Lo de los animales es un proceso que obedece a un proceso fisiológico,
¿sí? Ellos solamente lo realizan de acuerdo a sus ciclos, a diferencia de los humanos que lo realizan cuando les da la gana, ¿sí? Sí, entonces sí, así que no está regido por un proceso fisiológico. Los animales solo aceptan, la hembra solo acepta al macho cuando se desencadena la ovulación, ¿sí? Entonces allí ella ya aceptó. Eso respecto, ahora sí, bueno, estaba por la uretra, pasé para que puedan ver inmediato